Bienvenidos a este módulo número 1, Identificación de necesidades de información, en el cual aprenderemos a formular preguntas y a definir con claridad las necesidades en materia de información que se presentan en la cotidianidad. Es importante tener presente que antes de iniciar cualquier proceso de investigación, solución de problemas o suplir una necesidad de información, se requiere saber qué es lo que realmente estoy preguntando y para qué lo necesito. Para continuar con el tema, es necesario definir algunos conceptos que en la cotidianidad tendemos a confundir y que son necesarios para el desarrollo de este módulo. Estos conceptos son, en cuanto al concepto de información, por información denominamos al conjunto de datos ya procesados, ordenados para su comprensión, que aportan un nuevo conocimiento a un individuo o a un sistema sobre un asunto, una materia, fenómeno o algo específico. La importancia de la información radica en que con base en esta podemos solucionar problemas, tomar decisiones o determinar cuál alternativa de un conjunto de ellas es la mejor o la que mejor se adapta a nuestras necesidades. El aprovechamiento que hagamos de la información en este sentido es la base racional del conocimiento. Hay otro concepto muy importante en este módulo que es el concepto de necesidad. Necesidad entendida como una carencia o una escasez de algo que se considera imprescindible. También se utiliza esta palabra para significar obligación. Hace referencia también a una situación difícil que atraviesa a alguien. Puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Continuando con el tema, con frecuencia las personas al enfrentarse a un problema o necesidad de información comienzan a recopilar información sin detenerse a pensar sobre qué es lo que realmente requiere y cuál es el alcance de lo que se debe buscar o consultar. El modelo Gavilán utilizado en este módulo permite desarrollar y adquirir las diferentes competencias de la alfabetización informacional mediante la aplicación de diferentes pasos. Este módulo se centra en adquirir la competencia de identificar las necesidades de información mediante la aplicación de los siguientes pasos. A. Plantear la pregunta inicial. B. Analizar la pregunta inicial. C. Construir un plan de consulta o investigación. D. Formular preguntas secundarias. Y E. La evaluación del proceso. Según el modelo Gavilán, se entiende por investigación todo proceso de búsqueda, análisis y síntesis de la información conducente a resolver una necesidad o un problema de información. Este último se entiende como una pregunta inicial, cuya función es expresar aquello que se desconoce y debe averiguarse mediante la búsqueda y el análisis de la información obtenida. Un problema de información se define como una necesidad de información que se expresa mediante una pregunta que tiene algunas características. Esas características pueden ser: para resolver problema es necesario realizar un proceso de búsqueda, análisis y síntesis de la información en las fuentes de información como libros, revistas, páginas web, enciclopedias, entre otros. Se debe plantear a partir de un contexto y una situación específica que despierte la curiosidad de las personas e invite al análisis y exija aplicar y utilizar los conocimientos adquiridos durante la consulta. En el paso a paso, el primer paso es plantear la pregunta inicial. En este punto se reflexiona sobre el tema, ya sea un problema o una necesidad. Para lograr plantear la pregunta inicial, es importante reflexionar y analizar qué es lo que realmente quiero conocer y para qué lo necesito, cuál sería su utilidad y en qué me beneficiaría, contribuiría en mi bienestar o en mi toma de decisiones. A diferencia de las preguntas simples que hacen referencia a un concepto específico como en qué fecha inició la pandemia o dónde nació Tomás Carrasquilla o cuál es la capital de Antioquia, entre otras, hay preguntas iniciales que son un poco más complejas y que abordan un mismo tema desde diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado a los países del mundo y por qué los países latinoamericanos serán los más afectados. ¿Por qué Tomás Carrasquilla es uno de los escritores llamados costumbristas y cuál es su influencia en los escritores de la época? Este segundo tipo de preguntas invita a reflexionar sobre un tema y el contexto específico. Por otro lado, hay unas preguntas de orden cotidiano y que de manera intuitiva se tienden a dar respuesta. Preguntas como pronóstico del clima, ruta de transporte para llegar a un lugar determinado, cuáles son los precios de la canasta familiar, en qué supermercado se venden o encuentran los productos de aseo más económicos,
cuándo abren los colegios, cómo puedo acceder a las plataformas virtuales educativas, cómo acceder a los subsidios del gobierno durante estos tiempos de cuarentena, entre otras. Este tipo de preguntas requiere información para la solución de necesidades específicas y para la toma de decisiones de las personas en la cotidianidad. Sobre estas preguntas también se debe reflexionar y establecer un plan de acción con el fin de obtener de manera eficiente la información. Mediante la reflexión y el análisis de la pregunta inicial, se ejercita la capacidad de realizar preguntas, ayudando a definir qué es lo que realmente se necesita en materia de información antes de iniciar un proceso de búsqueda e indagación. El segundo paso, analizar la pregunta inicial. Esto consiste en ubicar la pregunta inicial en un tema y establecer áreas relacionadas. Una vez planteada la pregunta inicial, las personas deben analizarla para determinar su grado de complejidad, qué necesitan averiguar con exactitud para resolverla y la extensión de la consulta o investigación. Para ello, lo primero que se debe hacer es identificar el tema a explorar y los principales campos del conocimiento que se encargan de estudiarlo. El tema se refiere al asunto o materia en torno al cual se plantea la pregunta inicial, y los campos de conocimiento a las distintas disciplinas científicas o prácticas más importantes encargadas de estudiar este asunto o esta materia. Adicionalmente, deben analizar esta última con el objetivo de identificar los temas centrales que se deben consultar para resolverla, así como los aspectos y conceptos más relevantes de cada tema en los cuales se debe centrar la búsqueda de información. Es importante tener en cuenta que una pregunta inicial puede conducir a la exploración a más de un tema y que cada uno de ellos puede abordarse desde diversos campos del conocimiento y además desde diferentes fuentes de información, como personas, instituciones, páginas web, libros, entre otros. En este paso es necesario tener en cuenta los conocimientos previos, lo leído sobre el tema, identificar lo que se desconoce o lo que se conoce. Otra alternativa es realizar un rastreo rápido del tema en Internet, consultar en una biblioteca o preguntar a las personas más cercanas. Esto permitirá un panorama rápido de lo que se necesita investigar o preguntar. El tercer paso consiste en construir un plan de consulta o investigación. Después de analizar la pregunta inicial, identificando los diferentes aspectos del tema, se requiere construir un plan de consulta o investigación. Este plan se puede realizar mediante un mapa conceptual, flujogramas, nubes de palabras, árbol de problema, entre otros, cuya función es ayudar a seleccionar, organizar y categorizar los aspectos que se van a explorar durante la investigación. El plan de consulta o investigación ayuda a orientar la búsqueda de información y posteriormente el proceso de análisis y síntesis de la misma. El objetivo de este proceso o de este paso es desarrollar criterios para decidir acertadamente cuáles aspectos y conceptos del tema aportan a la solución de la pregunta inicial, cuáles se deben explorar y cuál es el orden lógico para hacerlo. El cuarto paso consiste en formular preguntas secundarias. A la pregunta inicial se formulan las preguntas secundarias que nutren el contexto del tema. Se derivan obviamente de la pregunta inicial y por esta razón son más concretas y cerradas. Hacen referencia a los aspectos y elementos incluidos en el plan de consulta o investigación necesarios para resolver la pregunta inicial. Para formular las preguntas secundarias, tome cada fragmento del plan de investigación correspondiente a un aspecto del tema y tradúzcalo en una o más preguntas concretas. Al formular las preguntas hay que ser cuidadosos para que éstas no resulten ni muy sencillas ni muy complejas, ya que el procedimiento de búsqueda, evaluación y análisis de la información se realiza por separado para cada una de ellas. Es importante mencionar que tanto el plan de consulta o investigación como las preguntas secundarias derivadas del mismo pueden modificarse o ampliarse a medida que avanza la investigación. El último paso es el proceso de evaluación. El objetivo de este primer módulo, como se dijo al inicio, es que los participantes adquieran la competencia para identificar sus necesidades de información mediante la formulación de preguntas iniciales. Para evaluar este proceso se realizará a través de los talleres y las diferentes actividades que se proponen.
Muchas gracias y esperamos vernos en otra oportunidad.